Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época de la posguerra en Japón. Imaginen un país devastado, intentando levantarse de las cenizas tras la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la rendición de Japón marcó el inicio de una crisis social y económica de forma brutal. Las ciudades estaban en ruinas, la pobreza se extendía por todas partes y la desesperación era el pan de cada día. Japón no solo tenía que reconstruir su infraestructura, sino que también enfrentaba una crisis humanitaria, con millones de personas sin hogar, alimentos escasos y un gobierno intentando restablecer el orden. La supervivencia era un reto diario. La hambruna golpeó fuerte y muchas familias simplemente no podían mantener a sus hijos. ¿Se imaginan lo que esto significaba para las madres que no tenían con qué alimentarlos? En este caos, las instituciones médicas también estaban colapsadas. Aunque algunos hospitales y clínicas intentaban brindar ayuda, los recursos eran limitados y la atención a recién nacidos era especialmente difícil. No había suficientes doctores, medicinas ni condiciones sanitarias adecuadas. Algunas personas desesperadas comenzaron a tomar medidas extremas. La tasa de abandono infantil se disparó y con ello surgieron servicios clandestinos que decían solucionar el problema de los bebés no deseados. Pero lo que parecía una ayuda terminó convirtiéndose en algo escalofriante. Los primeros reportes de muertes sospechosas comenzaron a surgir en Tokio. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero las cifras no cuadraban. Se hablaba de una red secreta que operaba en la sombra, eliminando a los recién nacidos sin que nadie hiciera preguntas. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Miyuki Ishikawa. Luego de esta pequeña introducción, y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. ¿Cómo es que alguien en medio de este contexto de crisis pudo convertirse en una de las asesinas más despiadadas de Japón? Bueno, aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Nuestro protagonista de hoy, Miyuki Ishikawa, no era una simple asesina común. No acechaba en callejones oscuros ni atacaba en la clandestinidad. Su escenario de crímenes fue el lugar donde la gente más confiaba en recibir ayuda, un hospital. Miyuki trabajaba como partera y a simple vista su trabajo parecía honorable. Pero aquí va la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando alguien en su posición de confianza toma decisiones macabras en nombre del bien común? Para entender su modus operandi, primero hay que hablar de sus víctimas. No eran adultos ni personas con posibilidades de poder defenderse. Eran bebés, recién nacidos, hijos de familia en su mayoría estaban sumidas en la pobreza y no podían hacerse cargo de ellos. Miyuki seleccionaba a sus víctimas de una manera que en su mente parecía justificada. La mayoría eran bebés nacidos en familias pobres o madres solteras que no podían quedarse. Y aquí surge otra pregunta. ¿Se consideraba una asesina o creía que estaba ayudando a la sociedad? Lo que hacía era cruel, pero en su retorcida lógica pensaba que estaba liberando a los niños de una vida de sufrimiento. Pero ¿cómo les quitaba la vida? Aquí es donde su brutalidad se hace evidente. Miyuki no usaba armas ni métodos violentos en el sentido tradicional, pero lo que hacía era igual de despiadado. En lugar de ejercer fuerza física, simplemente dejaba que los bebés murieran de hambre o deshidratación. No les proporcionaba leche ni cuidados. Los dejaba en sus cunas hasta que sus cuerpos no podían más. Algunos tardaban días en fallar en un proceso lento y agonizante. En otros casos, para poder acelerar el proceso, se cree que pudo haber usado dosis letales de medicamentos o sustancias que provocaban la muerte sin dejar signos evidentes de violencia. No hay registros exactos de qué sustancias utilizaba, pero en la época era común el uso de tranquilizantes o sedantes en hospitales. Su firma distintiva era precisamente la ausencia de señales físicas evidentes. No había cortes, golpes ni rastros de asfixia. Los bebés simplemente morían por lo que, en apariencia, parecían causas naturales. Y esto le permitió continuar con sus crímenes durante mucho tiempo sin levantar sospechas inmediatas. Pero nadie notaba que tantos bebés morían bajo su supervisión. Aquí es donde la historia se pone y se vuelve más escalofriante. En muchos casos sus crímenes fueron ignorados, o peor aún, encubiertos por el sistema de salud que no quería escándalos. Mientras tanto, los cuerpos de los bebés desaparecían sin que nadie hiciera preguntas incómodas.
Cuando pensamos en asesinos en serie, generalmente imaginamos crímenes cometidos en la clandestinidad, en lugares oscuros o alejados de la vista del público. Pero, ¿qué pasa cuando los crímenes ocurren a plena luz del día dentro de un hospital y sin levantar sospechas inmediatas? Ahí es donde entra el caso de Miyuki Ichikawa, cuyos crímenes ocurrieron en un periodo de tiempo que, en retrospectiva, resulta aterrador. Los crímenes de Miyuki ocurrieron entre finales de los años 40 y principios de los años 50, una época en la que Japón aún lidiaba con las secuelas de la guerra. Se estima que sus actividades más intensas se desarrollaron entre 1946 y 1948, un periodo en que la desesperación por la crisis económica hacía que muchas familias buscaran soluciones extremas para la crianza de sus hijos. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cuántas víctimas fueron? Se le atribuye la muerte de al menos 103 recién nacidos, aunque algunos investigadores creen que la cifra podría ser aún mayor. Lo que resulta más inquietante es cómo estos crímenes se cometieron en un flujo constante. No hablamos de crímenes esporádicos ni de un patrón que pudiera dar señales obvias a las autoridades. Durante sus años de actividad, Miyuki seleccionaba a sus víctimas de manera frecuente, con semanas o incluso días de diferencia entre cada caso. La acumulación de muertes de recién nacidos no generó una alarma inmediata, debido a las condiciones precarias de la época. La alta mortalidad infantil era tristemente común en esos años, lo que permitió que estos crímenes pasaran desapercibidos mucho durante el tiempo. Pero aquí viene otro detalle importante. Hubo periodos en los que la cantidad de muertes aumentó de forma drástica. En ciertos meses, la cantidad de bebés fallecidos en el hospital donde trabajaba Miyuki se disparaba, pero los registros médicos solían atribuirlo a complicaciones naturales o a la falta de recursos médicos. Sin embargo, con el tiempo algunos comenzaron a notar que estos patrones no eran del todo normales. La percepción pública de estos crímenes fue prácticamente inexistente al inicio. En una sociedad que estaba más preocupada por sobrevivir, poco cuestionaban lo que sucedía en los hospitales. Sin embargo, a medida que las cifras se acumulaban y las familias comenzaban a notar la falta de explicaciones claras, los rumores empezaron a surgir. ¿Cómo era posible que tantos bebés murieran sin que hubiera un motivo aparente? El patrón de muerte se volvió más evidente cuando algunos médicos y funcionarios comenzaron a revisar los expedientes y notaron que muchas de las muertes no tenían justificación médica clara. Algunas familias incluso reportaron que aunque sus bebés habían nacido sanos, poco después recibieron la noticia de que no habían sobrevivido, sin mayores detalles sobre la causa. Todo esto llevó a la sospecha de que algo no estaba bien en el hospital. Y aquí es donde el ritmo constante de los crímenes jugó un papel clave. Al no haber una interrupción clara entre los crímenes, sino más bien un goteo constante de muertes, la alerta no saltó de inmediato. Miyuki supo operar en un entorno donde la mortalidad infantil ya era alta, y eso hizo que su modus operandi fuera difícil de detectar. Al final, fue esta misma regularidad de los crímenes lo que permitió que las sospechas crecieran y que se llegara a una investigación. Su método de operar sin pausas largas le permitió pasar desapercibida por un tiempo, pero también dejó un rastro que con el tiempo se volvió imposible de poder ignorar. Para entender qué llevó a Miyuki Ichikawa a convertirse en una de las asesinas más despiadadas de Japón, primero tenemos que mirar su pasado, cómo era su infancia, qué experiencias marcaron su personalidad. Ella nació en 1897 en la prefectura de Miyazaki, una zona rural donde la tradición y las expectativas sociales dictaban la vida de las personas. Creció en una familia con valores estrictos y una fuerte presión para poder cumplir su rol como mujer en la sociedad japonesa de la época. Sus padres, de quienes no se tienen muchos registros detallados, eran severos y exigentes. La cultura japonesa del momento, la obediencia y el deber eran fundamentales, especialmente para las mujeres. Desde pequeña Miyuki aprendió que su vida debía estar dedicada a servir a otros y a mantener la apariencia de respeto y disciplina. Pero ¿qué pasaba cuando alguien no se sentía identificado con ese destino impuesto? Aquí es donde la historia comienza a volverse más compleja. Durante su juventud se destacó como una estudiante disciplinada, lo que la llevó a acceder a mejores oportunidades educativas.
algo poco común para las mujeres de su época. Estudió en la Universidad de Tokio y logró convertirse en partera, en un puesto de gran responsabilidad. Sin embargo, a lo largo de su vida no se han registrado traumas infantiles graves como abuso o maltratos extremos, lo que hace que su caso sea aún más intrigante. A diferencia de otros asesinos en serie, no se le conoce un historial de crímenes menores previos a los crímenes de asesinato. No hay registros de violencia en su juventud ni de comportamientos antisociales evidentes. Sin embargo, lo que sí está claro es que a medida que avanzaba en su carrera desarrolló una mentalidad fría y calculadora. Parecía convencida de que sus decisiones estaban justificadas y que su papel en la sociedad le otorgaba la autoridad para poder tomar decisiones extremas sobre la vida y la muerte. Algunos expertos han especulado que podría haber padecido de un trastorno de personalidad, posiblemente un trastorno narcisista o una falta de empatía severa, lo que le permitiría justificar sus acciones sin remordimiento, aunque nunca se le diagnosticó un trastorno mental oficialmente. Su comportamiento sugiere una visión distorsionada de la realidad, donde creía que estaba ayudando a la sociedad, eliminando a aquellos que consideraba una carga. Estos factores psicológicos y su entorno moldearon a Miyuki hasta el punto en que comenzó a ver a los recién nacidos no como vidas, sino como problemas que debía resolver. La combinación de su falta de empatía, su posición de autoridad y la crisis social de Japón después de la guerra crearon el escenario perfecto para que su modus operandi se desarrollara con brutalidad y sin interrupciones durante años, agregando también el haber sido testigo de 2 grandes bombas. ¿Cómo alguien puede llevar una doble vida sin que nadie sospeche? Eso es lo más escalofriante de este caso. Miyuki Ichikawa no era una asesina que actuaba en las sombras o se aislaba del mundo. Al contrario, tenía una vida completamente funcional a los ojos de los demás. Su papel como partera le otorgaba una imagen de respeto y confianza dentro de la comunidad, y fue precisamente esa fachada la que le hizo un favor. En su entorno laboral, Miyuki era vista como una profesional comprometida. Se encargaba de supervisar nacimientos, atender a las madres y ofrecer consejos médicos. Todos la conocían como una mujer estricta pero eficiente. Y aquí va la pregunta clave. ¿Cómo lograba ocultar lo que hacía tras bambalinas? Pues utilizando su autoridad para poder controlar la narrativa. Convencía a otros de que ciertas decisiones eran por el bien de las familias, ocultando sus verdaderos motivos. Fuera del trabajo, su vida personal también parecía normal. Estaba casada con Takeshi Ichikawa, un hombre que en apariencia desconocía sus actividades criminales. Juntos participaban en reuniones sociales y llevaban una rutina que no despertaba sospechas. Miyuki incluso tenía aficiones como la lectura y la jardinería, lo que reforzaba su imagen de mujer responsable y estable. Pero realmente vivía sin remordimientos. Lo más intrigante es cómo manejaba sus impulsos. No era una persona violenta en su vida cotidiana, lo que la diferenciaba de otros asesinos en serie. Controlaba su imagen a través de la disciplina y el autocontrol. Mantenía una rutina rigurosa, se involucraba en actividades comunitarias, asistía a eventos religiosos y mantenía relaciones cordiales con sus colegas. Todo esto formaba parte de su estrategia para poder desviar cualquier sospecha. Incluso cuando comenzaron a surgir rumores sobre desapariciones o irregularidades en el hospital, Miyuki supo manipular todo a su favor. Era una mujer en un tiempo donde prácticamente el hombre gobernaba de una manera mucho más estricta. Nadie supondría que una mujer sería capaz de algo así. Convenció a quienes la rodeaban de que la escasez de recursos era la verdadera responsable de las tragedias. Usaba su experiencia para poder minimizar cualquier preocupación y hacer que los demás creyeran que todo estaba bajo control. Además, aprovechó la burocracia para poder encubrir sus acciones. Con su conocimiento del sistema hospitalario, alteraba registros y manipulaba documentos para evitar que las muertes parecieran sospechosas. En muchos casos, la falta de supervisión facilitó que sus crímenes pasaran desapercibidos por un largo tiempo. Pero, ¿cómo lograba llevar esta doble vida sin derrumbarse? Su capacidad para separar sus emociones fue clave. No mostraron señales de culpa ni dejaba que sus acciones afectaran su comportamiento diario. Sabía qué decir, cómo actuar y qué imagen proyectar en cada situación. Para la sociedad, era una mujer trabajadora y respetable. Para sus víctimas, era otra historia, completamente distinta. Este nivel de manipulación la ayudó a seguir operando sin levantar sospechas durante años. Y aquí es donde podemos conectar todo. Sus traumas personales la llevaron a desarrollar un control extremo sobre su vida. Además de eso, también la realidad de la mujer en ese tiempo en la sociedad japonesa.
lo que también se reflejó en su forma de cometer crímenes. Su capacidad para manejar la percepción de los demás fue clave en la frecuencia de sus crímenes, permitiéndole continuar sin ser descubierto por tanto tiempo. Además de esto, una mujer tenía que estar acostumbrada a fingir varias cosas en esa sociedad de ese tiempo. A veces los crímenes más atroces pueden permanecer ocultos durante años, hasta que un pequeño detalle cambia todo. Y en el caso de Miyuki, la verdad comenzó a salir a la luz cuando las autoridades hicieron un hallazgo espeluznante. Cómo fue que una mujer parecía intachable terminó bajo investigación. Bueno, aquí es donde todo se torna interesante. El principio del fin de Miyuki ocurrió en 1948, cuando dos oficiales de policía de Tokio tropezaron con un descubrimiento que no pudieron ignorar. Se encontraron con los cuerpos de varios recién nacidos en avanzados estados de análisis. En un primer momento parecía que se trataba de muertes naturales, algo tristemente común en la posguerra. Pero había algo extraño: el número de cuerpos seguía aumentando. La policía decidió investigar más a fondo, revisaron registros médicos y encontraron inconsistencias de alarma. Había muchos bebés registrados como nacidos, pero sin ningún dato sobre su destino posterior. ¿Cómo podía ser posible que tantos recién nacidos simplemente desaparecieran sin dejar rastro? Las autoridades comenzaron a sospechar que no se trataba de simples muertes accidentales, sino de algo mucho más siniestro. En este punto, la presión sobre el hospital aumentó. Los investigadores interrogaron a médicos y enfermeras, y aunque muchos parecían no saber nada, algunos dejaron escapar detalles clave. Se hablaba en susurros de que Miyuki Ichikawa tenía formas poco convencionales de manejar los casos de bebés no deseados. Sin embargo, la falta de pruebas concretas hizo que la investigación avanzara lentamente. Para ese entonces, Miyuki ya había perfeccionado su habilidad para poder evitar sospechas. Eliminaba documentos, alteraba registros y, cuando era necesario, sobornaba a personas clave para que no hicieran preguntas. Uno de sus métodos de evasión más efectivos era su influencia dentro del hospital. Gracias a su estatus podía desviar la atención de las autoridades y asegurarse de que cualquier investigación interna quedara archivada. Pero todo cambió cuando la policía decidió hacer una revisión más exhaustiva de los registros hospitalarios. Fue entonces cuando encontraron lo que parecía ser un error crucial: una serie de archivos con nombres de bebé que aparecían en documentos oficiales, pero sin ninguna constancia de entrega a sus familias o registro de defunción legítima. Este hallazgo llevó a los investigadores a rastrear a las familias de los niños desaparecidos, y lo que descubrieron fue escalofriante. Muchas de ellas admitieron que les habían sugerido dejar el asunto en manos del hospital sin hacer preguntas. Esto confirmó las peores sospechas de los policías. Algo sistemático estaba ocurriendo y Miyuki estaba en el centro de todo. Finalmente, en enero de 1948, la policía tuvo pruebas suficientes para actuar. Arrestaron a Miyuki Ichikawa y a su esposo Takechi, quienes se vieron acorralados por la cantidad de testimonios en su contra. Sin embargo, incluso en ese momento, Miyuki intentó minimizar su responsabilidad, argumentando que solo había hecho lo necesario para manejar la crisis de la posguerra. El arresto de Miyuki provocó un escándalo nacional. La gente no podía creer que una partera de renombre estuviera detrás de un caso tan macabro. Pero lo más perturbador de todo era la frialdad con la que justificaba sus acciones. Aquí es donde la conexión de su manipulación se hacía evidente. Durante años logró mantener una fachada impecable, aprovechando su estatus para poder desviar sospechas y ocultar su verdadera naturaleza. Su habilidad para engañar a todos a su alrededor fue una de las razones por las que pudo operar impunemente durante un tiempo, hasta que los errores en los registros médicos la terminaron delatando. La historia de Miyuki Ichikawa, conocida como la partera del demonio, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular japonesa. Sus crímenes han sido objeto de diversas representaciones, reflejando el impacto de sus acciones en la memoria colectiva. En el ámbito literario, el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de Victoria Pascual, dedica un capítulo a Ichikawa, explorando su vida y los atroces crímenes que cometió. Esta obra ofrece una visión profunda de las motivaciones y circunstancias que llevaron a la partera a cometer tales actos, contribuyendo a un entendimiento más amplio de su figura en la sociedad japonesa. Aunque no directamente basada en Ichikawa, la película Confesiones, o también llamada Kokuhaku,
de 2010 abordan temas de venganza y moralidad que resuenan con la historia de la partera. La trama sigue una maestra que busca justicia por la muerte de su hija, explorando la delgada línea entre el bien y el mal, similar a las controversias éticas que rodearon los crímenes de Chicago. Por último, el documental Japón Killers Meet Wife profundiza los crímenes de Chicago, ofreciendo entrevistas y análisis que contextualizan sus acciones en la sociedad japonesa de la posguerra. Este documental ha sido fundamental para poder mantener viva la memoria de sus crímenes y fomentar discusiones sobre la ética médica y la responsabilidad social. Estas representaciones en la cultura popular no solo mantienen viva la memoria de los crímenes de Chicago, sino que también invitan a reflexionar sobre las circunstancias sociales y económicas que pueden conducir a tales atrocidades, o mejor dicho, cubrirlas. Al explorar su historia a través de diferentes medios, se profundiza en la comprensión de cómo factores personales y contextuales pueden influir en comportamientos extremos, ofreciendo una visión completa del legado de esta criminal en la sociedad japonesa. Resumiendo cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de ello. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. En ritmo de crímenes, 91 puntos. Miyuki Chikawa operó de manera continua durante varios años sin interrupciones significativas y sin levantar sospechas. Su método sistemático le permitió mantener una actividad constante, lo que demuestra un alto nivel de impunidad y persistencia en sus crímenes. En brutalidad, 85 puntos. Aunque no empleó métodos físicamente violentos, el hecho de permitir la muerte de cientos de bebés de una manera tan fría y sin ningún intento de ayuda la hace especialmente cruel. En traumas le doy 60 puntos. No hay evidencia de que haya sufrido abusos o eventos traumáticos en su infancia que expliquen su comportamiento. Podemos deducir que tal vez por el tipo de sociedad que se vivía en ese tiempo, como mujer pudo haber sido o verse vinculada a ese tipo de situaciones, pero no hay registros en cierta forma. En evasión de las autoridades obtuvo 88 puntos. Logró operar durante mucho tiempo sin ser detectada gracias a la falta de controles y regulaciones en su web. En la manipulación, 92 puntos. Aprovechó su posición como partera y su estatus social para poder ganar la confianza de familiares y médicos, ocultando su verdadera naturaleza. Su capacidad para poder engañar a la sociedad y justificar sus actos con argumentos sociales la convierte en una de las criminales más manipuladoras. En la influencia en la cultura popular, 75 puntos. Su historia ha sido documentada en libros y en la música japonesa, pero no ha alcanzado la notoriedad de otros criminales a nivel internacional. El promedio es de 82 puntos. La combinación de su método meticuloso, su capacidad para operar sin ser detectada y su manipulación la convierten en un caso único en la historia criminal en Japón. El juicio de Miyuki Chikawa fue un escándalo que sacudió a la sociedad japonesa. Cuando finalmente fue llevada ante la justicia, sus declaraciones dejaron a todos atónitos. Durante el juicio intentó justificar sus acciones afirmando que la falta de recursos hacía inevitable el destino de las víctimas. En una de sus declaraciones más impactantes recogida en los archivos judiciales de la época, dijo: "No podían sobrevivir sin ayuda, así que solo aceleré lo inevitable". Una frase escalofriante que refleja la frialdad con la que veía la vida y la muerte. Pero eso no fue todo. Cuando se le preguntó si sentía algún remordimiento, su respuesta dejó a todos sin palabras. Según el registro de la corte de Tokio, respondió: "Si la sociedad no se hacía cargo de ellos, ¿por qué debía hacerlo yo?". Su justificación revelaba no solo una falta total de empatía, sino una mentalidad perturbadora que responsabilizaba a otros de sus propios actos. Al final la justicia la condenó, pero aquí viene lo sorprendente. A pesar de que se le atribuye la muerte de más de 100 bebés, la sentencia fue increíblemente leve. Solo 4 años de prisión. ¿Cómo escuchas? Solo 4 años. Una pena que generó indignación y marcó un precedente en la legislación japonesa. Después de cumplir su condena, Miyuki desapareció de la vida pública. No hay registros claros sobre su vida posterior y hasta el día de hoy su destino final sigue siendo un misterio. Se mudó, cambió de identidad, vivió en el anonimato hasta el final de sus días. Nunca lo sabremos con certeza. El caso de Miyuki Chikawa dejó una profunda cicatriz en la historia de Japón. No solo expuso las fallas en el sistema de bienestar infantil de la época, sino que también generó un intenso debate sobre la ética y la responsabilidad médica. Es un recordatorio de que la indiferencia puede ser tan peligrosa como la violencia misma y que la falta de regulación puede abrir la puerta a los crímenes más impensables. Y así termina otro episodio de Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Por favor, respóndeme en los comentarios la siguiente pregunta:
Los 4 años que recibió fue porque en cierta forma las autoridades vieron que lo que hacía era algo que ellos también hubieran hecho, pero no tuvieron los pantalones. ¿O es que había alguien más detrás de Miyuki por quien hizo esto, como si fuese una solicitud de altos rangos? ¿O sencillamente lo hizo porque era un monstruo? Te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del cereal del crimen. Como siempre les digo, mis serial viewers, es un hasta luego. Por favor, cuídense mucho.